Normalmente cuando uno va a alguna conferencia o alguien va a dar una clase, y hoy más que antes, cuando quiere comenzar la clase o quiere presentar el tema que ha de dar, normalmente recurre a otros que están mejor preparados que él, ¿no? Si fuera a dar a alguien una clase de física, probablemente cite a Newton o a Hawking o a Einstein y tome alguna cita de él, una frase, ¿no? Poniendo allí, ¿no?, que lo que va a decir ahora está respaldado también por la autoridad de otros, ¿no? Muchas veces acá también, cuando enseñamos y predicamos, tomamos citas de personas que se han preparado mucho más que nosotros, ¿no?, y que son estudiosos quizás de los idiomas originales, y tomamos citas de ellos y compartimos también, trayendo de alguna manera que lo que uno está enseñando está respaldado por el conocimiento, el estudio, la sabiduría de otros. Esto era común también en el primer siglo, cuando en la sinagoga muchos de los rabinos venían a enseñar y citaban, ¿no?, a otros rabinos que habían estado en gran autoridad, ahora muy considerados, para decir sus palabras, ¿no? Se respaldaban sin duda, y esto es algo muy bueno. Todos, de alguna manera, como dice alguien, dice esta frase, que estamos sobre los hombros de otros que nos precedieron, ¿no? Hoy, en fin, los avances de tecnología y ciencia que tenemos están sobre los hombros de los que avanzaron, ¿no?, por décadas o incluso siglos anteriormente. Lo interesante es que en esta parte que vamos a ver en el día de hoy, ahí en Lucas, la última parte del capítulo 4, Jesucristo habla, y al hablar y al presentar no solo su mensaje, sino que lo que él vino a hacer, la gente está admirada precisamente de la autoridad con la que Cristo habla. Pero no porque él citara a otros y dijera, bueno, o incluso como los profetas que decían, así ha dicho Jehová, ¿no?, y hablaban con la autoridad derivada de Dios. Pero aquí lo que va a hacer Cristo va a impactar de tal manera que todo lo que hace, no solo lo que dice, va a ser con una autoridad que no está delegada, sino que es una autoridad que le pertenece. Y no solamente eso llama la atención, sino que esto sienta precedente de alguna manera. Recordemos que estamos en el inicio del ministerio de Cristo, pero queremos al final ver por qué Cristo hace estas cosas con autoridad. Vemos que más adelante él hace muchos milagros, calma la tempestad y habla también con autoridad sobre la naturaleza. Él multiplica los panes y los peces, ¿verdad? Sana a otras personas, pero aquí hay algo que al final queremos ver, cómo esto nos enseña y nos ayuda a nosotros a ver cómo Cristo sigue usando de su autoridad para quizás ya no hacer lo mismo que en ese entonces, aunque lo sigue haciendo, sigue echando fuera demonios, sigue sanando y sigue proclamando el reino que él está estableciendo, pero tratan de aplicarlo también a nuestra necesidad en el día de hoy. Nuestras necesidades son todas distintas, pero sabemos que la palabra de Cristo, la persona de Cristo es lo que necesitamos. Pero preguntarnos también por qué. Entonces vamos a leer capítulo 4 de Lucas del verso 31 hasta el final, hasta el verso 44. Yo lo voy a leer hoy en la versión NBI que tengo aquí junto a la Reina Valera. Dice así: Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado, el día de reposo, enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño, que era lo común que pasara con este tipo de personas. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta?
con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y sanen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, verso 38, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraron detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en la sinagoga de los judíos. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, queremos comentarnos a ti, pues tú eres Dios, el Dios que nos ha dejado esta escritura, esta palabra para instruirnos, y oramos para que tu Espíritu Santo use conforme a nuestra necesidad esta porción de la escritura y podemos también sacar las aplicaciones conforme a la necesidad de cada uno también en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos que Jesús comienza su ministerio ¿dónde? ¿Se acuerda? Va a su ciudad natal, Nazaret, un pequeño poblado también de ahí de la zona norte de Israel, y él está allí y predica y declara esta palabra de que él es el Cristo. ¿Se acuerda que lo vimos en su bautismo? Dios declara que él es el Hijo de Dios. Vemos que lo hace Juan el Bautista. Él mismo después dice: yo soy, ¿no? Yo soy el Mesías. Ahora es interesante que son los demonios que están declarando, fíjese las declaraciones de ellos. Dice: tú eres el Santo de Dios. Después dicen: tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Porque sabían que él era el Cristo. Cristo está comenzando su ministerio y deja Nazaret, que es su ciudad natal, y va a Capernaum. Capernaum era un puerto ahí en el mar de Galilea, al norte del mar de Galilea, que era una ciudad muy comercial. Allí llegó a ser de alguna manera como el punto de referencia para Jesucristo y su ministerio, ahí en Capernaum, aunque estaba Betania, una ciudad cercana. ¿Se acuerda quién era de Betania? A ver, memoria. Los amigos, María, Marta y Lázaro, ¿no? Que estaban ahí un poquito más lejos de esa ciudad. Y enseñaba, dice, ahí en la sinagoga, ¿no? Y lo que nos llama la atención, o lo que le llama la atención a estas personas, es que él enseñaba con autoridad. En Mateo 7, 28 y 29 dice que Jesús terminó estas palabras y las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Y dice Mateo: no como los escribas, ¿no? Hace esa comparación. Dice: Jesucristo enseña con autoridad, no como los escribas que tienen autoridad delegada porque citan a otros y dicen: bueno, otro dijo tal cosa, sino que él está hablando con una autoridad propia. No solamente por lo que hace, sino que sus palabras tienen esta autoridad. Y lo que va a hacer, recordemos, se juntaban en la sinagoga, ¿qué día? El día de reposo, que para ellos era el sábado, donde era un día de descanso, de apartar, donde no se trabajaba. Y no va a ser la primera vez. Lucas nos deja varios milagros, después los vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, el capítulo 13, el capítulo 14. Juan también nos deja otros donde Cristo sana precisamente el día de reposo, ¿no? Y llega a haber un momento donde los fariseos lo confrontan porque cómo él está haciendo esto en el día en que se debería descansar, debería apartarse, debería guardarlo y no hacer una, entre comillas, obra ese día. Sin embargo, Cristo está aquí este día de reposo y de alguna manera sanar en el día de reposo
era una violación no a la ley, sino que a las tradiciones de los rabinos. Recordemos que Dios estableció la ley y particularmente en el tiempo del cautiverio de los judíos en Babilonia, allí ellos ¿qué hacen? Hacen comentarios, ¿no?, a la ley. Y si la ley era 10 hojas, los comentarios eran 150. Y después hicieron la Mishnah, que eran las interpretaciones a los comentarios de los rabinos, y eso era mucho más grande. Y de ahí que venía toda esta tradición judía de no hacer ciertas cosas el día sábado. Y lo hemos mencionado acá varias veces, ¿no?, que el día sábado había de guardarlo el Señor, no se había de trabajar, todo tenía que prepararse antes. Lo aprendieron en el desierto, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Dios les daba maná todos los días, pero el viernes, vamos a decir, tenían que recoger el doble de ración porque el sábado no iban a recoger. Y el Señor les enseña a apartar, ¿no?, apartar un día para Él. Pero llegaron a interpretar qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer. Y esto, entre comillas, ya nos vuelve o nos trae a nuestro tiempo, donde muchas veces también nosotros como cristianos estamos pendientes o queremos saber qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer, ¿no? Sin duda hay cosas que la Escritura es tajante y es bastante clara en decirnos. Por ejemplo, huir de la fornicación. Ahí no hay si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Dios estableció un marco para eso, ¿no? En cuanto a las relaciones, habla, ¿debo perdonar o no debo perdonar? Nos dice, perdonaban unos a otros como Cristo perdonó. Pero después en áreas iglesias donde, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, incluso, ¿qué puedo hacer yo un día domingo? ¿No? ¿Qué puedo o qué no puedo hacer? Y obviamente allí tenemos que aplicar el discernimiento. Pero ellos habían llegado a tal punto, habían hilado tan fino, no solamente para ellos, sino que para acusar a los demás y decir, tú estás en falta, ¿no? ¿Se acuerda? Y lo vamos a ver más adelante, Cristo sana a un hombre paralítico en el día de reposo, le dice, toma tu lecho, ¿no?, que era su frazada, y anda. Entonces el hombre, ¿qué hace? Ahora que puede caminar, enrolla su frazadita, se la pone bajo el brazo y sale caminando. ¿Y qué dicen los fariseos? Está llevando una carga, está trabajando. Así de preocupados eran estos hombres. Y nosotros nos preguntamos, quizás Cristo hubiera esperado otro día para hacer esto, pero lo hace allí precisamente porque lo que está estableciendo Cristo de alguna manera es que su autoridad está por sobre no solo la ley, porque Dios no vino a derogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Pero ya estudiamos aquí, hace meses atrás, el Sermón del Monte, y vimos que lo que hace Cristo con la ley es poner una vara y un estándar más alto que la ley. ¿Se acuerdan? Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que dice necio, fatuo a su hermano, entonces es culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Cristo sube el estándar de la ley, ¿no? Y Él viene a hablar con autoridad porque eso es lo que quiere establecer. Que las tradiciones, no tienen valor al lado de la palabra de Cristo y de su autoridad. Y como dijimos, podría ser que Él pudiera haber esperado otro día, pero acá este milagro incluía más que rescatar solamente a un hombre que estaba poseído. Vamos a ver después ahí también que incluía ayudar a la gente precisamente, porque nosotros nos fijamos en el hecho, ¿no?, en lo que pasó. Aquí una persona le echaron fuera demonios, la suegra fue sanada. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es el mensaje que quiere dejar Cristo? Sin duda es aprender la diferencia entre las tradiciones del hombre y la verdad de Dios, ¿no? Y Dios sigue queriendo en nuestras vidas que nosotros aprendamos esto. El otro día fui a la terapia y hasta ahora no me había tocado la oportunidad de hablar tan directamente acerca de Dios y de la palabra de Dios, y empezamos a conversar y me decía, sí, porque yo no entiendo por qué la Iglesia Católica hacen estas cosas, y empezamos a hablar, y claro, para ellos la Iglesia Católica precisamente tiene como lo más importante de autoridad, no es la Biblia, sino que es la tradición. Después viene lo que digan los concilios, o el magisterio que le llaman ellos, el colegio de cardenales, y después, si es que hay alguna duda, lo que diga la Biblia. Ese es el orden de autoridad.
Y Cristo viene a decir, no es así, es su palabra, y vino a traer el verdadero, la verdadera palabra, el verdadero autoridad a este mundo. Entonces están aquí en Capernaum, como dijimos, en la ciudad allí donde se va a establecer, como alguien diría, el cuartel allí central de Jesucristo ahí en el norte. ¿Y quiénes eran de allí? Bueno, Pedro era de allí, Andrés era de allí, Jacobo y Juan, que eran hermanos, ¿se acuerdan? ¿Los hijos de quién? De Zebedeo, ¿no? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? O Anerge, ¿no? Estos muchachitos bastante efusivos, ¿no? Y Pedro y Juan, al parecer, entre todos tenían alguna empresa de pesca allí en Capernaum. Vemos que Pedro, el texto nos muestra que Pedro estaba casado, no nos dice el nombre de su esposa, pero sí nos dice que estaba su suegra. Hoy en día, Capernaum es una de las ciudades donde hay mayor vestigios arqueológicos del primer siglo. Incluso hay un lugar allí, una sinagoga en Capernaum, donde creen que es precisamente el lugar donde Cristo probablemente hizo estos milagros. Encontraron la casa que al parecer es la casa de Pedro, y hay allí, se ha hecho incluso una capilla allí, pero están los vestigios allí, ¿no? de todo esto que está relatando Lucas. Jesús lo que hace en la sinagoga es echar fuera demonios, después en un lugar público, ¿no? Después va a un lugar privado como la casa de Pedro, porque hasta ese entonces no había nadie más que ellos allí, ¿no? Y ahora hace un milagro en lo privado, y esto sin duda nos da una enseñanza, porque Jesús no está preocupado de llamar la atención, al contrario, incluso cuando los demonios se están declarando que Él es el Cristo, Él los hace callar porque no quiere publicidad de parte de ellos, ¿no? No quiere aún declararse de la manera en que, y mucho menos recibir la publicidad de los demonios. Ahora, el milagro que hizo en la sinagoga, lo que hace el relato, nos dice que trajo una multitud, porque empezaron a preguntar dónde está, y sin duda alguno dijo, no, fue a la casa de Pedro. Van allá, y la gente lleva a Jesús a los enfermos, a los que están afligidos, y Él, ¿qué hace? Me encanta este detalle, que dice, poniendo las manos sobre cada uno, verso 40 al final, porque nos dice, ya a ver, júntense todos aquí, y ahí les va para todo. Dice, le trajeron, y Él se tomó el tiempo con cada uno, y dice, y los sanaba. Y los sanaba. Y Cristo viene aquí y Él los sanó, y ya era el atardecer, ya estaba terminando el sabbat, había acabado. Entonces, en la sinagoga, como en la casa de Pedro, porque dice allí después que no solamente los sanaba, sino que también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, nuevamente, declarando quién es Jesús, tanto en la sinagoga como aquí. Y esto nos muestra, ¿no?, cómo lo triste de que el mismo pueblo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, en Nazaret no quisieron reconocer que Jesús es el Cristo, y los demonios sí están reconociendo que Él verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y muchas veces la línea es muy fina, ¿no?, entre estar en un lugar u otro. Y Cristo está aquí haciendo sanidades, y al final nos dice, ¿no?, esta es la división natural del relato, ¿no? Está en la sinagoga, echa fuera un espíritu inmundo, luego hace sanidades, ¿no?, en la casa privado y después públicamente, pero ya en la casa sana a las personas, y después Él va a predicar, ¿no? Así como suplir las necesidades físicas de la gente, las necesidades espirituales de la gente también, Él da prioridad. Y no solamente lo vemos aquí, lo vemos en muchos otros pasajes, porque el verso 42 dice que Él salió, se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Otros textos nos dicen que Él se iba a un lugar desierto, ¿para qué? Para orar, ¿no?, en su necesidad de buscar la dependencia de Dios. Ya lo vimos aquí, que al principio del capítulo 4
¿no? Y a la mitad de allí nos dice que Jesús va todo esto haciéndolo en el poder de ¿quién? Empoderado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Guiado y en la necesidad. Pero no solamente la oración, sino que verso 43 y 44 les dice, es necesario que anuncie a otros. El ministerio del Señor tiene que ver con la proclamación de la verdad de Dios a aquellos que lo necesitan. Y nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los que necesitan? Capernaum significa la casa de Nahum, ¿no? Eso es lo que significa Capernaum, o la ciudad más bien de Nahum. ¿Usted se acuerda qué significaba Nahum? Estudiamos los profetas menores el semestre pasado. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre de Nahum? Consuelo. Eso es lo que significa consuelo. Y no es casualidad, no es ninguna casualidad que es en esta ciudad, la ciudad del consuelo, donde Cristo hace estas obras. Porque nos preguntamos sin duda, porque Cristo echó demonios en muchos lugares, incluso lo vamos a ver más adelante que sus discípulos también van y echan fuera demonios. Vemos que Cristo sana también a muchas otras personas, y lo vemos también que Cristo sana a otras personas y sus discípulos también, ¿se acuerda cuando los envía? ¿No? Ellos también sanan y vienen contando todo lo que hicieron. Pero Cristo va a predicar, los discípulos también van a predicar. Pero detrás de todo esto hay una idea central que nos quiere mostrar de alguna manera también la necesidad que tenemos, que tiene el ser humano, que tiene el hombre, y aún nosotros en el día de hoy, de recibir de alguna manera el consuelo de Dios. ¿Quiénes son las personas que normalmente necesitan ser consoladas? ¿Quiénes son las personas a las cuales nosotros queremos consolar? Normalmente no son las personas que están dichosas, sino son las personas que están afligidas, son las personas que están doloridas, son las personas que están aquejadas, son las personas que están de alguna manera heridas, son las personas que entienden o están comprendiendo la realidad del pecado desde el Edén hasta el día de hoy. Si hay algo que nos cuesta, y muchas veces también nosotros como cristianos, es ver la realidad de las consecuencias del pecado. El pecado lo que hace es herir. Nuestro pecado nos hiere, y muchas veces también hiere ¿a quién? A otras personas. Los que saben de salud, aquí nosotros podemos preguntar qué es lo que pasa cuando hay una herida que no sana, o que no sana bien, que no cicatriza bien. ¿Qué es lo que sucede cuando una herida no es tratada? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona que está dañada, que está herida, no es atendida a tiempo? Lo más probable es que eso comience a afectar y se desencadene otros problemas, ¿no? Algo muy pequeñito puede desencadenar en una infección que lleve a todo el cuerpo. Y de alguna manera yo aquí es donde quiero ya hacer algunas aplicaciones para nosotros, porque vemos acá que Cristo está haciendo algo en el mundo espiritual, ¿no? Dice que va a la sinagoga, enseña con autoridad y quizás si ha estudiado, y esto creo que también lo vimos cuando estudiamos Marcos, hicimos el énfasis precisamente en eso, que lo que Cristo hace, lo hace con autoridad, ¿no? Y eso es lo que llama la atención de la gente. Ahora, no solamente vamos cómo lo hace Cristo, sino que qué es lo que Él está haciendo, cuáles son las necesidades que Él está cubriendo, ¿no? Que lo hace con tal autoridad, porque eso nos enseña que aún en el día de hoy es necesario que siga Cristo atendiendo estas mismas cosas, porque Él lo hace con la misma autoridad, y lo que hace Él es tratar con la necesidad espiritual y con las heridas espirituales de este mundo caído, y dice que echa fuera demonios.
En el día de hoy muchas personas quizás no creen en lo demoníaco, no creen en la realidad de este mundo que nosotros no vemos, pero que afecta, ¿no?, a este mundo, ¿no? Están en otra dimensión, pero afectan la dimensión en la cual nosotros vivimos. Si vamos a los textos de Pablo, Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y no debemos ignorar que esto sigue siendo así. Quizás hoy día, ¿no?, y vemos que al principio Dios dio dones milagrosos, como precisamente de sanidad, y vemos que había esta... les delegó Cristo la autoridad a sus discípulos, los apóstoles, para que precisamente fueran ciudad por ciudad. ¿Se acuerda cuando los envía de 2 en 2? Para que echaran fuera demonios, y lo hicieron. Ahora, ¿se acuerda que también algunos volvieron y dijeron, esto no pudieron hacerlo? Y Cristo les dice, no, porque esto no se hace sino con oración y ayuno. Pero estamos reconociendo, y Cristo está reconociendo, que lo que Él viene a hacer es para destruir con autoridad lo que desde el Edén había estado bajo el gobierno de Satanás. ¿Se acuerda que una de las promesas de Satanás en la tentación es precisamente, ¿se acuerda ahí? La segunda tentación, mira todas estas cosas, si tú me adoras, tú tendrás autoridad sobre todo esto. Ahora Cristo está mostrando que Él verdaderamente tiene autoridad sobre la vida espiritual. Y no hay quien pueda igualarle. No hay ninguna cosa de la cual Cristo no nos pueda rescatar. De alguna manera lo que Cristo está haciendo aquí no solamente echando fuera un demonio, sino lo que está haciendo es interesante. ¿Te acuerdas cuando le traen a un hombre y abren el techo y lo bajan? Y Jesucristo le dice, antes de sanarlo, ¿se acuerda que le dice? ¿Tus pecados te son? Pero a estas personas no les dice esto. No vemos que hay una declaración de salvación en esta gente. Pero lo que sí vemos es que esta gente es liberada. ¿Se acuerda que la declaración de Cristo cuando lee el rollo de Isaías? Él dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, hay autoridad aquí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos. Y tenemos que reconocer que sin Cristo, sin Jesucristo, sin Jesucristo el hombre, el ser humano está cautivo por Satanás en este mundo espiritual. No es necesario que esté poseído por un demonio para que esté cautivo por Satanás. Y quien viene a destruir, y es precisamente la pregunta que hacen los demonios, ¿has venido a destruirnos? ¿Se da cuenta? Pero Cristo viene a rescatar al mundo de la oscuridad en la que está viviendo. No siempre nosotros como cristianos somos conscientes de que lo que Cristo hace al venir a nuestra vida es precisamente rescatarnos de la oscuridad donde estábamos. Porque bueno, quizá alguno de nosotros, es mi caso, crecimos conociendo y escuchando el Evangelio. O quizás desde muy pequeño conocimos y pareciera como que nuestra vida no estuvo en oscuridad. O más allá de si nosotros obrábamos mal o no, porque como nosotros conocemos y a veces lo decimos, ¿no? Personas que no son cristianas decimos, no, soy una persona bien, ¿no? No es mala, no anda haciendo maldades. Pero sin Cristo el ser humano está sumido en la oscuridad y es necesario que sea rescatado. Asimismo, vienen personas con enfermedades, bueno, privadamente está la suegra de Pedro, ahí está el detalle. Lucas es médico precisamente, dice que tenía una fiebre muy alta. En ese tiempo se dividía en una fiebre leve y una fiebre alta, y normalmente, y en ese tiempo sin tener acceso a los medicamentos que tenemos hoy, una fiebre alta como esta lo más probable es que le iba a provocar
la muerte en poco tiempo, ¿no? Y Lucas dice, por eso es que Cristo de alguna manera, cuando va allí, dice el verso 39, reprende a la fiebre, ¿no? Que así como estaba a los demonios teniendo cautivos a las personas, la enfermedad que es consecuencia del pecado en el ser humano, que ojo, detalle, no es que toda enfermedad es consecuencia de un pecado, pero el hecho de que sufrimos enfermedades es consecuencia de la caída desde el Edén para acá, ¿no? El hecho de que nos estamos muriendo todo el tiempo, tenemos que reconocer que nos estamos muriendo todo el tiempo, es consecuencia de la caída. Y Cristo viene a sanar. Y lo hace sanando enfermedades aquí, pero dando la señal, porque aún incluso más adelante vamos a ver resurrección como la de Lázaro. Pero Lázaro vuelve a morir otra vez. Pero esto nos está señalando de que un día ya no habrá más enfermedad. Como dice la canción de un hermano, en el cielo no hay hospital, ¿no? El Señor va a sanar toda dolencia. Pero no solamente indicando al futuro, sino que mostrando que así como Él viene a rescatar, ¿no? Así como Él es un libertador, también Él es un médico que viene a sanar. Y todo esto reconociendo en nuestras vidas que el pecado sigue afectando, sigue teniendo cautivo muchas veces aún incluso a los creyentes, reconociendo que el pecado sigue provocando heridas en nosotros y seguimos necesitando la sanidad que solo el Señor puede dar. Porque ¿qué es lo que provoca una herida? O sea, el pecado provoca heridas, ¿verdad? El pecado hiere, dijimos, hiere nuestras propias vidas cuando pecamos y muchas veces hiere la vida de otros cuando pecamos contra otros, ¿no? Ahora, siempre pecamos contra Dios. Él ya sufrió todas las heridas de nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz. Pero este pasaje yo quiero ir allí porque la herida, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es la consecuencia de estar herido? ¿Qué le pasa a usted cuando se hiere? ¿Qué es lo que siente? Dolor, ¿verdad? Más dolor o menos dolor, pero cuando nos herimos sentimos dolor. ¿Y qué es lo que hacemos cuando sentimos dolor? ¿Qué es lo normal que un ser humano, si tiene dolor, haría? Bueno, llorar, sí, sería una respuesta emocional. Llorar no nos va a aliviar el dolor. ¿Qué es lo que buscamos cuando realmente sentimos dolor? Aliviar el dolor, ¿no? Porque si bien algunos tendrán más tolerancia al dolor que otros, pero tenemos que reconocer que no nos gusta el dolor. Queremos eludir el dolor. Y cuando el dolor afecta nuestra alma, y cuando hablamos de alma no hablamos solamente de lo espiritual, sino que todo nuestro ser. Porque a veces puede ser una mezcla, un cóctel entre dolor físico, emocional, psicológico, espiritual. Que a veces nos duelen los músculos, pero también, aunque podamos descansar, nos duele el corazón y nos duele la mente. Y cuando se trata del dolor que afecta al alma, del dolor que muchas veces no se desvanece, que continúa muchas veces sangrando en nuestra vida, incluso dolor que perdura de mucho tiempo en nuestra vida. Después de haberse producido una herida en nosotros por el pecado, muchas veces aprendemos a vivir con el dolor, ¿no? Porque dijimos, hay una suerte de dinámica que se genera en nuestra vida, que cuando tenemos dolor, ¿qué es lo que queremos hacer? Dijimos, aliviar el dolor. ¿Cómo aliviamos el dolor? Cuando tenemos dolor de cabeza, ¿cómo aliviamos el dolor? Perifar, ¿verdad? No, nosotros sabemos, estamos haciendo publicidad en Caterina. Pero queremos aliviar el dolor ¿con qué? Y ya sea un medicamento o cualquier otra cosa, tratamos de atenuar el dolor. Y si bien esto puede ayudar para poder concentrarnos y poder enfrentar a veces ciertas otras cosas, pero cuando atacamos al dolor, que es el síntoma, sin porque debemos hacer eso, pero
cuando lo hacemos sin abordar qué es lo que ha provocado ese dolor en mi vida, esa herida en mi corazón que está provocando dolor y que hoy me estoy dando cuenta de que tengo dolor, pero muchas veces no tengo idea por qué me duele, pero lo abordo. Y normalmente cuando caigo en esa dinámica de abordar solamente el dolor sin abordar cuál es el verdadero problema del corazón, caigo en esta dinámica que muchas veces es circular, es viciosa, ¿no? Normalmente aliviándola con pecado, ¿no? Respondo en ira, o me alejo, me aíslo, me entrego a vicios incluso para tratar de aliviar eso. ¿Cuántas personas no han caído al alcoholismo, por ejemplo, en dependencia, porque pasó algo, hay un dolor tan profundo en sus vidas? Leí esta semana de testimonio de un hombre en la iglesia que nadie podía encontrar una persona más buena en la iglesia que esa persona, servicial, amoroso, pero ya avanzado en años, su esposa muere trágicamente. Y obviamente eso, ¿qué es lo que genera cuando alguien tiene una pérdida? Y genera dolor. Obviamente hay muchas maneras que podemos abordar el dolor, y no es que no nos duele. El tema es cómo gestionamos eso. Y esta persona dice que contaban testimonios de que, claro, todos conociéndolo decían, bueno, ahora como ya lo conocemos, sabemos que va a responder bien. Y fue tanto el dolor en su vida, y nosotros podemos decir justificable y todo, pero fue tanto el dolor en su corazón que el hombre se sumió en el alcoholismo, ¿no? Para tratar de atenuar ¿qué cosa? El dolor. Y eso obviamente lleva a otras cosas, porque comienza a ver una vida licenciosa a través de esto. Y uno diría, ¿cómo llega allí? Pero si nosotros lo vimos antes, que una persona que comprendía todas estas cosas espirituales, pero cuando uno no trata el dolor como corresponde, ni acude a quien puede aliviar nuestro dolor y entregarlo al Señor, entonces, sin duda, podemos caer, ¿no? En vez de, como dice el refrán, ¿no? Que el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo Cristo aquí aborda esta área de alguna manera espiritual, ¿no? Dice allí que Cristo viene a dar libertad a los cautivos, pero iba más allá de simplemente echar fuera demonios. Habla aquí de espíritus malignos, ¿no? Habla de cómo ellos están ocasionando el mal en estas personas, y Cristo viene a liberarlos precisamente de esto. Cuando vemos esta enfermedad, como dijimos en el caso de la suegra, probablemente ya destinado casi a morir, y Cristo viene a rescatarla de la consecuencia precisamente, ¿no? Del pecado en el Edén. Pero esto nos deja, yo creo, y estas son las dos cosas con las que queremos centrarnos, es que de la necesidad que tenemos nosotros de acudir a quien puede libertarnos y a quien puede sanar nuestra vida. Quizás nosotros decimos, bueno, yo no tengo necesidad, pues yo ya soy hijo o soy hija de Dios. Pero resulta que el pecado sigue afectando nuestra vida. El pecado sigue afectando su vida. El pecado de otros sigue afectando su vida. El pecado del pasado muchas veces sigue afectando también nuestra vida. Y romper de alguna manera ese círculo que sigue destruyendo a veces nuestra vida, que no nos permite crecer o no nos permite tener satisfacción en nuestra vida espiritual. Y estamos en ese ciclo simplemente abordando nuestros dolores con dinámicas humanas, con dinámicas que no van hasta lo profundo a sanar aquellas heridas, porque no vamos precisamente a reconocer
nos damos cuenta, ¿no?, de los síntomas, pero que lo que deberíamos buscar es sanidad y liberación del Señor. Y eso solamente lo puede dar el Señor. Es necesario que nosotros podamos reconocer que Jesús debe actuar de dos maneras en nuestra vida al mismo tiempo. Y una es, fíjese, ¿qué es lo que va a predicar Cristo? Verso 43 dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio ¿de qué? Dice, del reino de Dios. Debemos reconocer primero a Jesucristo como Rey. Necesitamos reconocer que Él nos libere. ¿Se acuerda que dice Pablo? Ahí en Romanos 7, él dice, lo que quiero hacer, no hago, y hago lo que no quiero hacer. Y veo esta ley que está dentro de mí y digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y eso lo dice al final, pero antes dice, pero no soy yo, sino es el pecado que habita en mí. Y Cristo es quien debe liberarnos de ese pecado que habita en mí. Aún siendo sus hijos, sigue el pecado, porque aquí está hablando Pablo, ¿no? No está hablando Saulo. Sabemos que Cristo nos rescató y nos perdonó todos nuestros pecados, ¿amén? Pero seguimos luchando y sigue habiendo esa ley dentro de nosotros. Y no es que Pablo está hablando de un pecado en particular, ¿no? Tampoco podemos poner toda una lista de pecados. Hay un libro, una tesis, un hermano que toma los 7 pecados capitales como pecados de motivación, ¿no? La gula, la avaricia, el orgullo, y ese pecado que habita en mí, que me lleva muchas veces a romper en ira, ese pecado que habita en mí que muchas veces me lleva a, como dijimos, a la soledad, ese pecado que habita en mí que a veces me lleva a la indiferencia hacia los demás, o ese pecado que habita en mí que me lleva a la ansiedad, a no descansar en Dios. Y necesito primero reconocer que este Jesucristo viene a predicar este reino, porque Él es el Rey de los cielos, es el Rey también en la tierra, el Rey en mi corazón, y necesito que Él venga a liberarme de esto. Él pudo liberar, sacar fuera demonios, lo vemos aquí, y lo hace con autoridad. Él con la misma autoridad hoy puede ayudarnos a ser libres de esos dolores, de esas heridas que necesitan de consuelo en esta Capernaum espiritual, a nivel espiritual y aún a nivel físico, porque dice ahí que también es Él no solo el gran Rey, sino que el gran médico, ¿no? Y Él viene a sanar a las personas que necesitan sanar, no solamente lo físico. Algunos necesitan salud física, pero aun cuando tengamos salud física, quizás el dolor de corazón sigue estando allí. Y lo que necesitamos nosotros es que Él venga a sanar ese dolor en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros escogemos otras estrategias. Queremos liberarnos nosotros por medio de nuestras dinámicas, queremos sanarnos nosotros por medio de nuestras dinámicas, pero debemos entender que no podemos avanzar en nuestro proceso de transformación como hijos e hijas de Dios hasta reconocer cuáles son aquellas heridas, esos pecados que hay en mí que están provocando esas heridas que muchas veces nos atrapan y no nos dejan avanzar y no nos dejan madurar, no nos dejan seguir siendo transformados, y tenemos que entregarlos a la gracia de Dios. Y esto es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Así como un día nos enfrentamos a la decisión de seguir a Cristo o no, de aceptarle o rechazarle, aún hoy como hijos de Dios necesitamos tomar decisión cada día, y la decisión más importante es, ¿se acuerdan? Cristo a ese mismo hombre en ese tanque que le dice después, toma tu lecho y anda, ¿se acuerda que le hace una pregunta? Le dice, ¿quieres ser sano? Y Cristo nos sigue preguntando en el día de hoy lo mismo.
¿Quieres ser sano? ¿Quieres sanidad y transformación en tu vida? Y quizás el Señor nos sigue preguntando en el día de hoy esto, porque nos está mostrando que Él tiene la autoridad para hacerlo. Él puede liberarnos de aquellas cosas que muchas veces nos siguen esclavizando al pecado, porque seguimos luchando en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos sigue afectando nuestra alma. Él puede no solo sanarnos de enfermedades, sino que sanar ese corazón que está herido por el pecado propio o de otros en nuestro corazón, que puede ser de hoy, de ayer o de hace tiempo atrás. Él lo puede sanar. ¿En qué se manifiesta? En que muchas veces no está sano. Bueno, en nuestra dinámica de vida. Cuando faltamos en confianza al Señor, cuando fallamos en no buscar precisamente a Él en dirección, cuando fallamos en tomar decisiones a la ligera, cuando fallamos en no buscar el compañerismo, ¿no?, que nos manda el Señor a tener como hijos suyos. Son síntomas que nos están indicando que hay algo que necesita ser tratado. ¿Quién puede hacerlo? El Señor. Él es el único que puede hacerlo. No lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer la medicina de este mundo, aunque la necesitamos para aliviar muchos de nuestros dolores. No lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer mis disciplinas espirituales, ¿no? Me voy a esforzar, entonces me esfuerzo en buscar a Dios y voy a hacer uno o lo otro, voy a ser mejor para que Dios me sane. No se trata de eso. Él es el que viene con autoridad. Pero te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres dejar la dinámica que estás llevando hasta ahora y dejar que yo te libere de estas cosas que te siguen presionando, que te siguen aprisionando? ¿Quieres que te libere de estas heridas que siguen provocando dolor en tu corazón? Falta de perdón, falta de aceptación. Recordemos que solo Él tiene autoridad para hacer esto. ¿Y por qué? Porque, como dice ahí al final, Él es el Rey, Él es el médico, y es necesario, como dice allí en el verso 43, es necesario. Hay muchos otros, así como tú, hay muchos otros, y de eso se trata el Evangelio, de vivir y comprender la sanidad que Él nos puede dar y compartir esa misma sanidad que Él nos puede dar a otros, porque hay muchos otros que siguen estando esclavos y siguen estando heridos y necesitan de esta sanidad que solo Cristo puede dar. Necesitan esa salud que solo el Señor puede dar, y es a lo que Él ha sido enviado. Dice ahí, porque para esto yo he sido enviado. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que el Señor muestre consuelo y compasión a tu vida? Bueno, deja que Él obre y deja que Él pueda curar tus heridas. Deja tu dinámica, deja la manera en que has venido tratando hasta ahora con estas cosas, y deja que Él pueda obrar. Ellos se maravillaban porque Jesucristo tenía autoridad. Deja maravillarte por la autoridad que tiene el Señor de seguir sanando tu vida en el día de hoy. Espiritual, física, emocional, psicológica, incluso socialmente, en nuestras relaciones. Solo Él lo puede hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.